No vamos a descubrir recién ahora que somos un país frágil. Somos largos y angostos, y no son pocos los que nos ponen como ejemplo de un país muy difícil de defender militarmente. Tenemos una carretera a lo largo. Basta destruir un puente para quedar partido en dos, o varios puentes para quedar partidos en pedacitos. Hasta hace poco en Arica hay derrumbes en la carretera 5 Norte y por varias semanas ahí en Arica han tenido dificultades para conectarse hacia el sur porque hay una carretera. Se cumplieron 15 años del enorme terremoto del 2010. Mientras en esas primeras horas aquí en Biobío transmitíamos a auditores despertados bruscamente por el sacudón, escuchábamos las primeras reacciones de la entonces ONEMI, reacciones confundidas, torpes, las que anunciaban que enviarían suministros hacia el sur. Y nosotros, en Radio Biobío, sabíamos hace rato que eso era imposible, porque el puente Maipo estaba intransitable y que no había conectividad de Santiago hacia el sur. Tenemos el archipiélago de las Huaytecas, un país diferente en Magallanes, desconectado del resto de Chile. Para la casi guerra de 1978 en Argentina, para el alto mando chileno era una verdadera pesadilla la defensa de Punta Arenas, o sea, con un desafío logístico para abastecer esas tropas casi imposible, una misión casi imposible. El mar Pacífico, todos lo sabemos, no es pacífico, es de corrientes, es frío por la corriente de Humboldt que viene de la Antártica. Nuestra costa es inhóspita para los navegantes porque tiene pocos puertos naturales donde guarecerse. Y entre la isla de Chiloé y el archipiélago de las Huaytecas está el Golfo del Corcovado, donde es común ver que el mar se encabrite y que no hay olas, sino que se levantan columnas en medio de las cuales la navegación es un desafío para cualquiera. Y más al sur está el Golfo de Penas y en la punta de América uno de los mares más difíciles de navegar. La ruta de Puerto Montt al sur debe ser vía aérea, debe ser de las más difíciles. Eximios pilotos de la zona central en esas zonas cuando lo intentan se convierten en muchos casos en primerizos. Somos frágiles. Recuerdo de nuevo la casi guerra con Argentina. La pregunta era recurrente. ¿Cuánto demoran los argentinos, los aviones argentinos en atacar Santiago? Minutos. ¿Hay tiempo para reaccionar? ¿Podrán los aviones chilenos enfrentarlos? Difícil. Se colocaron vigías humanos en la frontera para dar aviso de cualquier avión que apareciera, que surgiera desde la cordillera, para que la aviación chilena pudiese reaccionar. Era todo precario. Y nosotros contestar con lo mismo, llegar a Buenos Aires, era casi imposible. Somos un país de terremotos y como les decía, hoy recordamos el ocurrido hace 15 años, de los más intensos sucedidos desde que hay registros, con ese maremoto que azotó causando la muerte nuestras costas. Concepción, que ha sido lugar de terremotos, recordemos que el epicentro estuvo en las cercanías de Copquecura, en el mar, en las cercanías de Concepción. Concepción ha tenido 7 catedrales en su historia. Cuando ya terminaba la colonia española, sus habitantes, asentados en Penco, fueron obligados por las autoridades a trasladarse entre 2 ríos, el Andalién y el Biobío, alejados de la costa, para que no sufrieran otro maremoto. Podríamos seguir contando, porque los relatos abundan del terremoto de 1906, de 1939, de 1960 y ahora el del 2010. Últimamente, uno de los quebraderos de cabeza del alto mando chileno es que Bolivia compró drones iraníes, drones de los mismos que está utilizando hoy Rusia en su invasión a Ucrania. ¿Y si hipotéticamente alguien ataca nuestros blindados desde lo alto? Yo escuché decir que no, que eso no va a ocurrir. Pero, ¿y si alguien atenta con drones nuestro sistema eléctrico? Un solo dron. ¿Podría? ¿Qué pasaría? Está bien, todo esto son conversaciones de café, del alto mando, que tiene el deber de ver escenarios hipotéticos lejanos.
pero queda la sensación que no se requiere un servicio de inteligencia demasiado sagaz, no se requieren agentes secretos avesados, no es necesario reclutar a traidores nuestros para conocer nuestras debilidades porque son demasiado evidentes. Pero dicho esto, otra cosa es que atentemos contra nosotros, o sea, nosotros contra nosotros, por negligencia, por dejación, por incompetencia, por tontería. Y algo de eso es lo que ocurrió el martes, el día del apagón. Sin que existiera una catástrofe natural, ese apagón del pasado martes es el más extenso que yo recuerde. Cuando 19 millones de chilenos se quedaron sin suministro eléctrico, fue impactante la confusión de todos. La confusión de las empresas, la confusión del llamado coordinador eléctrico nacional se llama, la ausencia de la superintendencia de electricidad y combustibles, la confusión del gobierno. Nadie sabía nada y las primeras declaraciones solo denotaron esa confusión con vocerías que era un juntar palabras para nada decir, en realidad con más preguntas que respuestas. El corte eléctrico fue el día martes 25 a las 15 horas con 16 minutos. Gabriel Boric delegó el manejo de la situación en Carolina Toá. Ella a las 15 con 47 minutos citó a un COGRIT, se llama Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres. El Coordinador Eléctrico Nacional a las 16 horas emitió un comunicado mínimo y dijo que el corte se produjo en el norte chico y que, comillas, se activó el plan de recuperación del servicio para reponer los consumos en el menor tiempo posible. ¿Le dice algo eso? Se lo leo de nuevo. Se activó el plan de recuperación del servicio para reponer los consumos en el menor tiempo posible. Nada de eso ocurrió. No hubo menor tiempo posible. A esa hora se sabía poco, muy poco, incluso por el coordinador. A las 16:30 minutos, Carolina Toá da un punto de prensa con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Palabras de Carolina Toá: hago un llamado a la calma, es una falla del sistema, no estamos siendo objeto de un ataque, dijo. Porque circulaba el rumor que hasta un ataque podría haber sido. En ese punto de prensa no se indicó, porque fue absolutamente vago y general, no se indicó dónde fue exactamente la falla, no se indicó alguna idea acerca de las causas de por qué estaban afectados 19 millones de personas, ni menos se indicó una hora estimada de reposición del servicio. A esa hora todavía había confusión. 17 horas con 20 minutos, Gabriel Boric, endosando una chaqueta de trabajo, inició un sobrevuelo en helicóptero. Miró desde lo alto San Bernardo, la comuna, ¿no? De San Bernardo, San Miguel, Maipú, Providencia y Santiago. Un vuelo que se extendió por 25 minutos. Aterrizó de vuelta en el edificio Bicentenario, a metros del Palacio Presidencial. ¿Sabe qué? Nadie entendió mucho el vuelo. ¿De qué diablos podía servir? ¿Qué información adicional podía obtener alzando el vuelo sabiendo que la falla no se había producido en Santiago y mirando algunas comunas de Santiago para después volver? Si la información podía estar no arriba, sino abajo en el Palacio de la Moneda, donde es el lugar en que podría haber llegado información. Nadie entendió el vuelo del presidente. El gobierno ordenó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ella se llama Marta Cabezas, constituirse en el Coordinador Eléctrico Nacional para observar los trabajos que tendían a reponer el sistema. 19:45 minutos. Carolina, ya habían pasado varias horas del corte. Carolina Toá habló nuevamente. Habían pasado más de 4 horas del inicio del apagón. El sistema no se recuperaba. ¿Qué dijo Carolina Toá? Que era inadmisible que a esa hora aún se mantuviera el corte de energía. Dijo que ninguna región había recuperado el servicio y empezó a hablar de responsabilidades. Se anunció estado de excepción constitucional. ¿Cuál? El de catástrofe.